Y teníamos una idea de qué fue lo que ocurrió el pasado sábado con el jugador de fútbol Víctor El Topo Cáceres, de acuerdo al relato de algunos testigos y también de la parte afectada, el tercero afectado en esta cuestión, que es el doctor Dionisio Navarro. Él había narrado que pudo observar que se volcó la camioneta del jugador de fútbol, pero esta es la primera vez que se puede observar el video de una cámara de circuito cerrado. Y las imágenes hablan por sí solas. Fíjense la velocidad que tenía el Topo Cáceres conduciendo su camioneta Land Rover, Range Rover, rosa también al vehículo de este doctor Dionisio Amarilla y luego vuelca el futbolista paraguayo de 31 años. Ya se ve un chispazo, unos destellos de luces bastante fuertes. Sí, de hecho que sí. Y con esto también se confirma que no hubo ninguna mala intención por parte del relato de lo acontecido por parte del doctor Dionisio Navarro, porque él efectivamente cuenta que se desplazaba a bordo de su camioneta a una velocidad muy lenta, que en un determinado momento él elude a un motociclista que iba por el carril derecho, recobra o retoma a plenitud el carril derecho y es allí cuando nota que un destello de luz prácticamente invade la cabina de su camioneta. Él observa por el retrovisor y le comenta a su esposa el hecho de que la camioneta en cuestión estaba viniendo a alta velocidad. Termina la frase, según dice el doctor Navarro, y ya esta camioneta, que luego se sabe estaba al mando del conocido jugador de fútbol, embiste en uno de los costados. Afortunadamente no provoca el vuelco ni tampoco lo arroja contra la columna del tendido de cable eléctrico, como vemos en las imágenes. Podríamos decirlo entre paréntesis, se salva también milagrosamente de no sufrir una lesión más grave el doctor Navarro y sus acompañantes, en este caso su esposa y su hija, que iban a bordo de la camioneta, y sí el Topo Cáceres termina volcando. Y recordemos que los resultados de la prueba de alcotés revelan que el futbolista tenía 0,98 miligramos de alcohol en sangre. 16 horas después le tomaron la muestra de sangre. Sí, eso revela que ya no tenía la coordinación necesaria como para estar al mando de un vehículo. Exactamente, con el agravante, según lo dicen los propios médicos y con rigor científico, de que el cuerpo absorbe gran parte del compuesto del alcohol en el cuerpo a las 12 horas y se le toma la muestra de sangre a las 16 horas, con lo cual se puede suponer que la cantidad de alcohol en sangre era mayor al momento del accidente de tránsito. Y también se da una discusión en el ámbito legal luego de que la Fiscalía haya dado a conocer su decisión de imputar al Topo Cáceres por exposición al peligro en el tránsito terrestre, además de obstrucción al resarcimiento del daño. Al padre del Topo Cáceres, al señor Hugo Cáceres, lo imputa por resistencia y obstrucción a la persecución penal, al igual que al cuñado y la hermana del Topo Cáceres. ¿Dónde está la discusión legal y procesal? Algunos juristas entienden que la Fiscalía no obró de conformidad a lo que establece el derecho al procesar al padre principalmente, porque el artículo 20 del Código Penal establece la justificación de un hecho de esta naturaleza bajo el principio del estado de necesidad justificante. ¿Qué implica eso o qué quiere decir esta expresión establecida en el Código Penal? De que una persona puede tener una conducta antijurídica, que es lo que reprocha la Fiscalía, el hecho de que el padre no le haya dejado al Topo Cáceres o haya huido de la escena del hecho con él para llevarlo a un centro asistencial en principio, porque en realidad la Fiscalía y la policía no sabían el destino de estas personas, pero los que defienden este principio del derecho, del estado de necesidad justificante, dicen que naturalmente el padre actúa de esta manera ante el temor de que su hijo perdiera la vida. ¿Qué quiere decir esto? Que por ese temor el padre decide trasladarlo a un centro asistencial y de esta manera está salvaguardando un bien jurídico mayor, que es la vida de su hijo, por encima de un bien jurídico menor, que sería el daño que le pudo haber provocado a un tercero, en este caso el doctor Dionisio Navarro. Y en lo que respecta a ese daño precisamente, el propio doctor Navarro estuvo comentando que ya llegaron a un acuerdo a través de una escribanía
acuerdo por el cual la familia del Topo Cáceres se compromete a entregarle un vehículo, mientras tanto se repara el vehículo propio de este médico que está ya en un taller, y en el hipotético caso de que no se pueda reparar o no satisfaga las expectativas de la parte afectada, se comprometen incluso a comprarle un nuevo vehículo. Así mismo, y viendo nuevamente en las imágenes, vemos que fue un accidente realmente con suerte, porque primero no se mató el futbolista Víctor El Topo Cáceres, tampoco la familia resultó gravemente herida, y bueno, a toda velocidad, había muchísima circulación de vehículos a esa hora sobre la avenida Carlos Antonio López, y bueno, justo antes del inicio de la franja peatonal ocurre ese roce que desestabiliza por completo el auto, el vehículo del futbolista paraguayo, y bueno, ocurre lo que ocurrió. Y también dicen los juristas, para cerrar nada más el debate, porque ese es el tema del momento. Todos están discutiendo si es que actuó o no actuó como corresponde la fiscalía. Lo otro es que un familiar no está obligado a declarar en contra de su familiar. Puede encubrir. Eso está previsto también en el Código Penal, dicen algunos especialistas. Bueno, forma parte del debate que también se ha instalado, porque algunos consideran que el padre del Topo Cáceres no tiene por qué estar sometido a un proceso penal.